Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Hoy es 7 de noviembre, yo soy Jorge Antonio Chávez y el día de hoy vamos a seguir analizando dinámicas vinculadas a la región del Asia Pacífico con miras a lo que la próxima semana será la cumbre del foro APEC. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Antonio José Pagán Sánchez, quien es investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico. Antonio, bienvenido nuevamente a Asia Pacífico 2024. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Jorge. Antonio, quisiera que comencemos hablando sobre esta competencia sistémica que hay entre China y los Estados Unidos. ¿Cuáles son los vectores, los fundamentos esenciales de esta competencia entre estas dos grandes potencias? Bueno, actualmente China y Estados Unidos se encuentran en una situación de posible transición de poder. Digo posible porque no está todavía confirmado que China vaya a acabar superando a Estados Unidos. Pero a nivel sistémico se trata de una relación en la que tenemos una potencia en ascenso, que es China, y una potencia que en términos relativos está descendiendo, que es Estados Unidos. Y eso a nivel histórico, en los últimos 500 años, en los 16 veces que se ha producido esta situación, en 12 de ellas ha habido conflicto. Por tanto, estamos ante una situación a nivel internacional potencialmente muy peligroso. Esto lo analiza Graham Allison, que es uno de los principales teóricos en relaciones internacionales, con un estudio muy interesante. Y esta competición sistémica es multidimensional. Tenemos una competición desde el punto de vista económico, y ahora con la nueva presidencia de Donald Trump también muy de carácter comercial, aunque tampoco ha sido completamente abandonada por Biden. Y luego también, por supuesto, desde el punto de vista diplomático, tecnológico e incluso militar, si hablamos de la cuestión de Taiwán o del mar de la China Meridional. Antonio, bueno, tú te has referido a esta obra de Graham Allison, que es La trampa de Tucídides. Él da ciertas recomendaciones de cómo se podría evitar que haya un enfrentamiento armado entre esas dos grandes potencias. Pero hay un cambio de juego en la actualidad, porque ha habido una elección en los Estados Unidos. Donald John Trump ha sido elegido como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y veníamos de una tendencia, de una suerte de institucionalización de las relaciones entre Estados Unidos y China. Es decir, tensiones sí, diferencias sí, pero interlocución de alto nivel. ¿Qué significa la elección de Trump de cara a las relaciones bilaterales entre China y los Estados Unidos? Efectivamente, ese es el principal riesgo que hay a corto plazo. De momento es difícil predecir cómo la nueva presidencia de Donald Trump va a acabar afectando a la relación con China. Pero a corto plazo sí que es posible esperar un aumento de las tensiones, principalmente porque esa institucionalización es bastante posible que se deteriore, ¿no? Sí que había, por ejemplo, un diálogo en término comercial durante la administración de Joe Biden, y eso es ahora posible que se acabe deteriorando porque además Trump tiene la sensación de que los chinos no cumplieron su parte del acuerdo comercial que hubo con posterioridad a la guerra comercial. Luego también desde un punto de vista de la cooperación frente al cambio climático, que era como una de las vías de comunicación que todavía había o hay entre Estados Unidos y China, en tanto Donald Trump no está muy a favor de la lucha contra el cambio climático, también es posible que ese aspecto se vea deteriorando. Desde un punto de vista comercial realmente tampoco tiene por qué haber grandes cambios, quizás sea una cuestión más desde el punto de vista del discurso, porque Joe Biden también ha ampliado los propios aranceles que Donald Trump aplicó en su día a China. De hecho, en septiembre también aplicó un 100% a los vehículos eléctricos chinos, un 50% a las células solares, 25% a las baterías eléctricas, minerales, etcétera, etcétera. Pero sí que es posible esperar una mayor dureza por parte de Donald Trump. Sí que no parece posible que vaya a imponer un arancel del 200% a los productos chinos, como prometió en campaña, pero sí que podríamos esperar un aumento de las turbulencias y efectivamente un deterioro de esa institucionalización de la relación. Antonio, te voy a hacer una pregunta que probablemente hubiera sido bueno hacerte antes de las elecciones. Pero ya en este contexto ex post en el que Estados Unidos ya eligió a su presidente y va a ser Donald Trump, ¿a quién crees que hubieran preferido los chinos desde el punto de vista de su interés nacional? ¿A una administración quizás de continuidad de Kamala Harris o una administración como la de Donald Trump que podría ser disruptiva? Bueno, en China hay una forma en la que se refieren a Donald Trump de una forma que se llama Chuan Chien-kuo. Chuan es como el apellido Trump y Chien-kuo significa construir país. Construir país, Chien-kuo, es un nombre de carácter patriótico que hay en China,
pero que luego realmente también lo aplican un poco a nivel humorístico, se lo aplican al propio Trump porque consideran que debido a su estilo de política está ayudando realmente al desarrollo de la propia China. En un primer momento podríamos pensar que en tanto Donald Trump fue quien inició de manera abierta esa política de mayor dureza hacia China, que los chinos podrían preferir un candidato distinto a Donald Trump. Y eso puede ser, en cierto modo, al fin y al cabo tampoco estamos en la mente de los líderes, porque Donald Trump supone una personalidad, bueno, un personaje político más errático, y eso puede acabar afectando a la relación con China, es decir, mayor incertidumbre. Pero por otro lado, al mismo tiempo, la política de Donald Trump más errática hace que China se pueda presentar a sí mismo a nivel internacional como un socio más fiable y luego además también puede acabar incentivando, en cierto modo, pues el deterioro político institucional de Estados Unidos. Es algo que en China desde el año 2021 también tienen un concepto que se llama Tongsheng Xiqiang. Oriente asciende y Occidente desciende. Por Oriente entendemos a China, por Occidente entendemos a Estados Unidos. Y ese deterioro a nivel político y social dentro de Estados Unidos también puede ser, pues, en cierto modo positivo para China en tanto están en una competición sistémica. Y luego también ese carácter inestable de Donald Trump también afecta no solo a la relación con China, sino también a la relación con los propios aliados de Estados Unidos, que es una de las grandes ventajas internacionales que Estados Unidos tiene a día de hoy. Si Donald Trump deteriora la relación con sus aliados, con los aliados de Estados Unidos, eso va a dificultar que puedan cerrar filas frente a China, y eso es algo que también podría ser bien recibido en China. Además que debilita un fundamento de las alianzas militares que es la capacidad de disuasión. En la administración anterior, pues él estaba exigiendo a los socios de la OTAN que contribuyan por lo menos el 2% de su PBI a la defensa. No todos lo hacen, actualmente 9 no lo hacen. Y también le estaba exigiendo a miembros de ese sistema de San Francisco, de las alianzas Hub and Spokes, como Corea, que pagaran 400% más de lo que le pagan a los Estados Unidos por la presencia de las tropas estadounidenses. Entonces, un debilitamiento del sistema de alianzas podría tener consecuencias para el debilitamiento del poder relativo. O sea, no sé si lo leíste, pero un artículo reciente, Jake Sullivan, quien es todavía asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, decía que un fundamento del poder de los Estados Unidos era este sistema de alianzas, ¿no? Sí, efectivamente. Es que si miramos la evolución del poder relativo entre Estados Unidos y China durante las últimas 4 décadas, el poder económico de Estados Unidos sí que se ha deteriorado con respecto a la relación, con respecto al equilibrio de poder con China. De hecho, en su día había estimaciones de que para el 2025-2030 China iba a acabar superando económicamente a Estados Unidos. Ahora no son tan optimistas, pero aún sigue estando esa posibilidad. En términos tecnológicos, China también lidera algunos de los principales sectores tecnológicos a nivel mundial. Desde el punto de vista militar, sí que es verdad que el ejército chino sigue estando por detrás del estadounidense en capacidades, pero el ejército chino, en tanto se centra en su periferia y también principalmente en la cuestión taiwanesa, ya estos análisis que hacen en Estados Unidos, lo que se llaman juegos de guerra, ¿no? En algunos de ellos se muestra que China podría acabar derrotando a Estados Unidos en caso de un conflicto por Taiwán. Es decir, esa diferencia que había en su día a favor de Estados Unidos en términos económicos, militares, también diplomáticos, porque China es cada vez un socio más atrayente debido a su poder económico, se ha deteriorado. Pero lo que no se ha deteriorado es la ventaja que Estados Unidos sigue teniendo a día de hoy desde el punto de vista de las alianzas, porque la única alianza que tiene China de manera oficial es con Corea del Norte, que es una alianza que se remonta hace 6 décadas. En cambio, Estados Unidos tiene aliados en todas partes del mundo. Tenemos además la OTAN, y luego además alianzas con socios tan importantes en Asia-Pacífico como es Corea del Sur y Japón. En cambio, si esta nueva presidencia de Donald Trump deteriora esa relación, realmente puede acabar socavando bastante el poder nacional de Estados Unidos frente a China en el ámbito internacional. Claro, y podría generar tendencias que podrían ser peligrosas. Por ejemplo, una Corea del Sur que ahora entiende que con las garantías de seguridad del acuerdo bilateral que tiene con los Estados Unidos no necesita tener disuasión nuclear propia. Pero el presidente Yoon Suk-yeol ha sugerido que si es que no hubieran garantías suficientes de parte de los Estados Unidos, ellos podrían retomar la investigación para poder lograr una capacidad nuclear autónoma como la que intentando desarrollar con Park Chung-hee en los años 70, ¿no? Eso podría haber un escenario de mayor proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual podría ser peligroso. Antonio, quisiera que ahora hablemos un poco del impacto que esta competencia sistémica puede tener en espacios de cooperación como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Bueno, desde el punto de vista de la APEC,
tenemos que tener en cuenta que uno de sus principios fundamentales era el de incentivar la cooperación económica entre sus miembros y el libre comercio. En cambio, la relación entre Estados Unidos y China se ha deteriorado y eso también implica un mundo cada vez más proteccionista. También la securitización de los propios lazos económicos. Ahora el comercio ya no es solo comercio, la inversión no es solo inversión. También tiene un punto de vista o una lectura geopolítica, también un punto de vista desde la óptica de la seguridad, y eso puede acabar afectando a esas esperanzas de promover la cooperación económica. Luego también desde el punto de vista de los propios países integrantes, porque en tanto se agrava la competición entre una parte y la otra, puede ser que terceros países ya no tengan tanta opción o ya no tengan tanto margen para poder cooperar tanto con una potencia como con la otra, sino que en un caso más extremo se tengan que ver obligados a elegir, lo cual iría en detrimento de los propios intereses de desarrollo de esas partes. Por ejemplo, tenemos aquí también el caso de Perú. Lo que interesaría sería cooperar tanto con una parte como con la otra, pero en cambio ante un agravamiento de las tensiones geopolíticas sí que puede ser que esa capacidad de maniobra se vea afectada, lo cual acabaría repercutiendo negativamente sobre esos países, tanto a nivel individual como también digo a nivel global debido a ese aumento del proteccionismo y que ahora seguramente también irá a más durante la nueva presidencia de Donald Trump. La cuestión curiosa es que en los Estados Unidos parece haber un consenso proteccionista entre los demócratas y los republicanos. Tradicionalmente los demócratas, no digo que eran necesariamente proteccionistas, pero tenían una línea bastante más escéptica con respecto al libre comercio por la influencia de los sindicatos. Pero ahora vemos que es lo contrario, que son los republicanos los que tienen una línea más proteccionista en los Estados Unidos y vamos a ver qué impacto eso puede tener sobre los acuerdos comerciales que Estados Unidos tiene con el mundo, ¿no? Sí, efectivamente, y no solamente con el mundo en general, sino también desde el punto de vista geopolítico, también con respecto a los propios aliados, porque es que Donald Trump está hablando de subir los aranceles a todos los países del mundo entre un 10 o un 20%. De hecho, el otro día veía, Jorge, el podcast de Joe Rogan, es como el podcast más escuchado en Estados Unidos y hace una semana y media aproximadamente fue Donald Trump, y él decía que la palabra más bonita del mundo, la palabra más bonita del diccionario era tariffs, es decir, aranceles. Y eso ya nos va a dar un poco una idea de por dónde va a ir la situación durante la nueva presidencia. Y no es precisamente un nuevo presidente, porque ya lo hemos tenido durante el periodo del año 2017 al año 2021. Ya sabemos qué va a hacer realmente. Entonces es de esperar que esto se vuelva a producir durante la nueva presidencia. Pero sí, efectivamente es muy curioso que son ahora los republicanos quienes están con ese mayor proteccionismo y, como decía, también aplicado a los propios aliados de Estados Unidos. Es algo que también pasó, que también sucedió durante la anterior presidencia. Es decir, esos aranceles no van a ir solo aplicados a China, sino también a sus propios aliados, lo cual también va a deteriorar todavía más la relación con ellos y potencialmente puede dificultar esa posibilidad de que acaben cerrando filas frente a China, que es algo que interesaría a Estados Unidos, pero que es algo que en ningún caso interesa a la propia China. Habría que ver, por ejemplo, qué va a pasar con la Unión Europea, si van a retomar esta idea de la autonomía estratégica y esta cuña que podría interponerse entre Europa y Estados Unidos por una eventual crisis en la OTAN, podría ser aprovechada por China para tratar de fortalecer sus lazos en este espacio euroasiático, ¿no? Sí, efectivamente, porque además ya se ve con el propio mensaje de felicitación que China hizo a Estados Unidos diciendo que su posición con respecto a Estados Unidos era una posición como estable, sostenida. China se va a presentar a sí misma a nivel internacional como un socio estable y confiable en detrimento de Estados Unidos, que es un socio más cambiante, ¿no?, desde el punto de vista de la presidencia de Donald Trump. Y eso es algo que también impacta en la propia Unión Europea. Ahora la Unión Europea va a tener que decidir, teniendo en cuenta que es posible que pierda ese paraguas de defensa por parte de Estados Unidos, lo cual no es seguro, todavía está por ver, pero cabe esa posibilidad es una oportunidad quizás para reforzar esa autonomía estratégica, pero tampoco es una decisión fácil, porque para tener una autonomía estratégica necesitas un mayor gasto en defensa. Si haces un mayor gasto en defensa, pues posiblemente vas a tener que recortar en gasto social, lo cual puede generar descontento interno y mayor inestabilidad. Entonces no es una decisión fácil, pero hoy, por ejemplo, Macron hablaba de esa necesidad de una mayor autonomía estratégica y también von der Leyen. Así que es bastante posible que, viendo esa posible pérdida de la defensa por parte de Estados Unidos, la Unión Europea finalmente se tenga que animar a ser independiente ya, por sí misma, al menos en términos de defensa.
Bueno, los franceses, siendo la única potencia nuclear de la Unión Europea, pues tratan de reclamar este liderazgo en torno a sí mismos, aunque la principal potencia económica, industrial y además con una industria militar muy importante es Alemania. Antonio, ¿qué impacto crees que el agravamiento de estas tensiones sistémicas entre China y los Estados Unidos pueden tener en países como el Perú para efectos de su política exterior? Claro, con respecto a lo que decía antes, un impacto muy importante es esa posibilidad de reducir el margen de maniobra de cooperar con una parte o con la otra. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso del puerto de Chancay. Si ese puerto de Chancay, si esa inversión hubiera tenido lugar hace 20 años, no había un agravamiento, no había una situación de rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China. Así que ese proyecto de inversión no habría generado la polémica que al menos en Estados Unidos se está generando a día de hoy. Entonces es un ejemplo de ello. Luego también, como digo, ese aumento del proteccionismo a nivel comercial. Uno de los motivos por los que Donald Trump aplica un mayor proteccionismo es porque considera que la relación con China no está siendo justa. De hecho, es que aproximadamente importa de China unos 550.000 millones de dólares y exporta aproximadamente unos 250.000 millones. Es una situación que no es justa, pero eso también acaba afectando a otros países, como puede ser, por ejemplo, el Perú. Y además el Perú, si miramos la relación económica, bueno, la relación comercial que tiene tanto con China como con Estados Unidos, es diferente, porque con China principalmente exporta materia prima, lo que se considera pues esos productos de carácter tradicional, pero Estados Unidos son de carácter no tradicional. Entonces, si como consecuencia de esa rivalidad con China, en Estados Unidos hay un aumento de los aranceles de manera general, eso también puede acabar afectando a las propias exportaciones peruanas. Entonces tenemos por un lado, ese aumento del proteccionismo comercial que acaba repercutiendo a terceros países y luego también esa reducción de la posibilidad de cooperar tanto con uno como con otro al mismo tiempo. Claro, sí, hay que seguir sin duda lo que va a ser el desarrollo de esta relación bilateral en los próximos años y el impacto que podría tener en países como el nuestro. Una política exterior de un país que se respeta tiene que siempre tratar de mantener la autonomía y estar muy pendiente de lo que sucede. Antonio, ha sido muy interesante conversar contigo. Espero que te podamos tener el programa muy pronto de vuelta. Por supuesto, Jorge, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Ha sido Antonio José Pagán Sánchez, quien es investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia-Pacífico 2024. Estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024 y vamos a hablar más sobre lo que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Esta organización, que fue creada en el año 1989, justamente días antes de que cayera el muro de Berlín. Era un espacio propicio para la cooperación económica y comercial. Habían negociaciones en el marco del entonces Acuerdo General de Aranceles y Comercio y del GATT, y se quería fortalecer la posición relativa de las economías del Asia-Pacífico de cara a estas negociaciones y tratar de impulsar una dinámica de liberalización comercial. O sea, APEC desde su creación ha buscado liberalizar, facilitar el comercio, facilitar los negocios y promover la cooperación económica y técnica. Este espacio ha sido fundamental para la proyección de la política exterior peruana de cara a la región del Asia-Pacífico. En la actualidad, el APEC concentra el 68% del PBI mundial. Estamos hablando del 48% del comercio internacional y el 38% de la población del mundo. Así que estamos hablando de números muy importantes. Más del 68% de nuestras exportaciones van hacia economías de APEC. Nuestro principal socio comercial, la República Popular China, a la cual le exportamos el 36% de todo lo que sale del Perú, es un miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Por supuesto, ingresar a APEC fue todo un reto diplomático. El Perú tenía interés de entrar desde los años 90 y se tuvo que desarrollar toda una estrategia diplomática que supuso hacer un rol de cabildeo. Y hemos contado aquí en el programa cómo la embajadora Luzmila Sanabria viajó a Indonesia a reunirse con altos funcionarios y ministros del foro para manifestar la voluntad del Perú de ingresar. Hemos contado también cómo el Estado peruano tomó la decisión de ampliar su red diplomática.
de abrir 5 embajadas en el sudeste asiático. En el caso de Filipinas se habla más bien de reabrir porque ya había una embajada que había sido abierta previamente, pero que fue cerrada y que fue reabierta. Y ustedes se preguntarán por qué se decidió abrir 5 embajadas en el sudeste asiático. Porque para ese entonces, para inicios de los 90, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tenía 12 miembros. Y de esos 12 miembros, 5 eran economías del sudeste asiático. Por lo tanto, el apoyo político de esas economías era absolutamente fundamental para las aspiraciones del Perú de ingresar al foro. Y es así que el Perú logró en el año 1997, en la cumbre de Vancouver, ingresar al foro APEC, y fue una de las últimas 3 economías que lograron ingresar, junto con la República Socialista de Vietnam y la Federación Rusa. Desde ese entonces, nuestra participación en APEC ha sido absolutamente fundamental, no solo para desarrollar nuestras relaciones políticas con las economías que son miembros del foro, sino para impulsar nuestra red de acuerdos comerciales. En la actualidad, entre acuerdos bilaterales y acuerdos plurilaterales, el Perú puede ingresar en condiciones de libre comercio, los productos peruanos pueden ingresar sin aranceles o con aranceles muy bajos a 14 economías del foro APEC. Y nuestros principales socios comerciales están en este foro. Este año, el año 2024, es la tercera oportunidad en la que el Perú va a ser la economía anfitriona del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que va a suceder la próxima semana? En realidad desde esta semana. Porque las primeras reuniones de la reunión de altos funcionarios va a comenzar este día sábado. Van a haber reuniones para preparar las declaraciones. La reunión de altos funcionarios es la primera reunión del sector público que se va a desarrollar, y hay que decir que la reunión de altos funcionarios es una suerte de bisagra entre las instancias técnicas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que son grupos de trabajo y comités técnicos sobre distintos temas: ciencia y tecnología, facilitación de procedimientos aduaneros, protección de los océanos y pesquería, entre muchos otros grupos de trabajo. Y lo que son las instancias políticas, que son las reuniones de ministros, concretamente la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio, que va a tener lugar la próxima semana, y la reunión de líderes. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se le dice reunión de líderes y no cumbre de presidentes o de jefe de Estado y de gobierno? ¿Y por qué Jorge, de manera reiterada, está utilizando el término economía para referirse a cada miembro de APEC y no el término países? Es porque esto tiene que ver con una particularidad del foro. En APEC a los miembros nunca se les llama países, sino economías, porque hay 2 miembros, la región administrativa especial de Hong Kong y el llamado Taipei chino, que es la denominación oficial que tiene la isla de Taiwán en el marco del foro, que no son reconocidos como estados por los otros miembros. Por eso a los miembros de APEC se les llama economías. En APEC además no se utiliza ningún signo de soberanía. Ustedes no van a ver una reunión de APEC en la que hayan banderas o en las que se toquen himnos. Esto nunca está presente, precisamente porque los miembros son considerados economías y no estados. Otra característica fundamental tiene que ver con el hecho que la cumbre más importante es la reunión de líderes. No se les llama reunión de jefes de Estado o de gobierno porque hablamos de economías, no de países. Esto hace una diferencia. ¿Cuál es el idioma de trabajo en el que se desarrollan las reuniones de APEC? El idioma de trabajo es el inglés, aunque por supuesto las autoridades que participan, que de repente no manejan esta lengua, cuentan con intérpretes, pero digamos que los debates oficiales se dan en inglés. ¿Por qué es tan importante para el Perú organizar las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Por supuesto, es una ventana de proyección para los intereses del Perú. No es necesariamente APEC un foro de negociación comercial, es decir, lo que debemos entender es que la próxima semana no es que se van a negociar acuerdos de libre comercio que sean vinculantes. Todas las decisiones en el marco de APEC son decisiones que son adoptadas por consenso y que son decisiones que en principio no son vinculantes, y es un factor a considerar. Pero ello no quita que en el marco de APEC pueden haber reuniones bilaterales. La próxima semana va a haber una visita de Estado, por ejemplo. El presidente Xi Jinping va a realizar una visita de Estado
al Perú, el presidente de la República Popular China. Van a haber otras visitas oficiales y van a haber también reuniones bilaterales en las que se tratan temas de interés bilateral. Se espera cerrar, por ejemplo, la negociación de acuerdo de libre comercio con Hong Kong de manera bilateral y se viene prontamente también el cierre de negociaciones con Indonesia. Espero que les haya parecido interesante conocer un poco más sobre el foro APEC. Nosotros volveremos con más análisis sobre el Asia-Pacífico el día de mañana, pero ahora terminamos por ahora y vamos a dar pase a Noticias Noche. Espero que encontrarlos mañana con más de Asia Pacífico 2024.